Ribe es testigo de gran parte de la historia de Escandinavia. Cuestión es que en épocas de Harald Blatán ya el catolicismo había tomado muchísimo poder en toda Europa y la presión para convertirse era mucha. Harald Blatán, que era un excelente diplomático, logró unificar Noruega, Suecia y se convirtió en el primer rey de Dinamarca y de todo el norte. Ya por esa altura, los vikingos habían dejado de asesinar tanto cura y monje y eran reconocidos en todo el mercado europeo por ser muy buenos comerciantes, pero eran herejes, lo cual empezaba a ser un impedimento para comerciar. Ergo, Harald Blatán o Harald Bluetooth, sí, el mismo que da nombre a la tecnología que hoy está en tu celular, que conecta todo, ni tonto ni perezoso, cristianizó a los vikingos. Pero vale aclarar que los vikingos seguían tomando a sus dioses como Sif, Odín o Thor como sus dioses de cabecera, pero se colgaban la cruz para no asustar a los que venían del sur y de esta forma poder seguir comerciando. Se empiezan a construir iglesias y conventos en toda Escandinavia, hasta que después de algunos siglos ya el poder de Roma era mucho más grande de lo que el norte estaba dispuesto a bancarse. Mandan a Roma a freír churros, toman esa guita para satisfacer ya las demandas del rey y de la población y no de los curas de Roma. Fundada por los vikingos, Ribe vio todos estos procesos. Vamos a conocer ahora la ciudad y sus museos. Llegamos al Museo Vikingo de Ribe. El museo está dividido en dos secciones de igual tamaño. Una de la era vikinga propiamente dicha y la otra del comienzo de la cristianización. Donde estamos ahora, la parte vikinga, se pueden observar cuestiones relacionadas a por qué esta ciudad resultó estratégica para la conexión de Escandinavia con el resto de Europa. Algunos utensilios, monedas, artesanías, vestimentas típicas, un pequeño colgante de uno de sus dioses más relevantes, Odín, y una representación viva de cómo sería Ribe si nos remontáramos 1200 años atrás. Este barco es una representación de un gnar, un barco de carga. Los vikingos fueron excelentes navegantes que han tenido presencia en gran parte de las costas europeas, llegando incluso a tener asentamientos en Norteamérica. Hay teorías que vinculan también con los compechingones sudamericanos. ¿Notaron algo extraño en la ambientación de este lugar? Las cabezas están mirando hacia abajo, están gachas. Se los ve trabajando en cosas rudimentarias, se escuchan ruidos de un trabajo sobre piedra. Y a su vez también se escuchan sonidos que vienen de la otra parte del museo, la cual ya veremos que está dedicada casi exclusivamente a la cristianización. La gente sigue mirando hacia abajo, hasta que llegamos al monje, el único que mira hacia arriba, hacia donde sale el sonido de ese canto gregoriano que vaya a saber qué está sugiriendo. ¿La supuesta redención en masa del cristianismo, tal vez? Esta placa hace referencia a que en el año 1000 pasaron a ser cristianos. Dice que la Edad Media fue la época de la Iglesia Católica que termina con la Reforma de 1536. Refiere a que los ritos de la Iglesia intervenían en la vida humana desde el nacimiento hasta la tumba, y donde uno era rico o pobre. ¿Te resulta familiar la idea de esta división social, que aún sigue vigente en muchos países? Menciona que era sugerible mirar todos los días a una imagen de San Cristiano y que de esta forma uno quedaba protegido si moría sin haber recibido la absolución. Recordemos que la absolución es el perdón de los pecados, los que otorgaban los curas cristianos, católicos, y que aseguraba la entrada al paraíso.
En esta sección menciona que los pobres eran el tesoro de la iglesia y que las almas de los ricos, bueno, tenían que estar dispuestas a mejorar. Menciona cómo se construyen iglesias mediante el pago de diezmos y cómo se posiciona la iglesia en todo el territorio, hasta que llega la Reforma, que básicamente consistió en dejar de lado 5 de los 7 sacramentos, dejando de lado también el sacramento de la absolución o perdón de los pecados. De esta forma también cortan con el Vaticano y el Papa. Menciona que el Estado luterano y sus nobles quisieron reescribir su historia nacional, y en 1575 Andel Sørensen traduce al latín los libros del historiador danés Saxo Grammaticus, y glorifican así las virtudes de la época de los caballeros. Después de todo, si bien los daneses ya no son católicos, siguen siendo cristianos, y la cristianización, separada ya del Vaticano, parece que debe ser sostenida y justificada con hazañas virtuosas propias de los caballeros. El museo tiene 2 salas más en el primer piso. Una cuenta la historia de la bandera de Dinamarca y la otra finalmente una pobre mención al mundo mitológico de los vikingos. Ahora, si la mitología de los vikingos, de Odín, Thor o Sif, te parece un poco fantasiosa, no deja de serla la historia de cómo se creó la bandera danesa, que cuenta que cayó del cielo durante una batalla y gracias a ello pudieron ganarla. Su parecido con la de los caballeros templarios debe ser una mera coincidencia. Bueno, habrán visto que el Museo Vikingo de vikingo mucho no tiene, algo. La realidad es que la época vikinga termina con la cristianización. Dato curioso es que la actual reina de Dinamarca es descendiente directa de Harald Blåtand o Harald Bluetooth, aquel que cristianizó estas tierras. Y al día de hoy la reina Margarita es la cabeza de la iglesia danesa. Bueno, en este lugar que está acá se construyó la primera iglesia cristiana. Un tiempo después se construye esta catedral en el año 1100, que tardaron un tiempito en hacerla, algo así como 100 y pico de años. El primer obispo que tuvo la ciudad, el primer obispo cristiano, un tal Leofdag, lo terminan asesinando los vikingos, que no estaban muy a favor del cristianismo o que no creían en sus mitologías. Terminan, dándole paso a otra vida al señor este. También ahí se ven un par de personajes. Uno de esos es Hans Tausen, que fue el que le dijo hace unos siglos al Vaticano y al Papa: chau chau, gracias por tus servicios. Y el poder de la iglesia pasa a quien lo tiene hoy, que es el rey, la reina. Che, de los vikingos no quedó nada, ¿no? Parece. Acá lo que se festeja hace 1000 años es el nacimiento de alguien que supuestamente nació de una señora virgen y que después se murió y subió al cielo. Bueno, vikingos parece que ahora no hay más. Lo que se festejan ahora son las Navidades. La 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 la.